Dios, te agradecemos por la vida de tu siervo. Los ponemos en tus manos para que esta palabra que tú le has dado, este mensaje, Señor, saludable para tu pueblo, Señor, Jehová Sabaoth, y por aquellas personas que lo estén escuchando, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para sus vidas, Señor, y que lo uses poderosamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Amén. hermana Argelia. ¿Mis lentes? Oh, gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muy buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Y el día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Enfrentando el poder del diablo, mis hermanos. Enfrentando el poder del diablo, así se llama el mensaje de esta tarde, mis hermanos. Jehová entonces constituyó a Moisés como su representante ante Faraón y a Aarón como el profeta de Moisés. Y volvió a asegurar a ambos que aunque Faraón no los oiría, finalmente, después de aumentar sus señales y maravillas sobre los egipcios, sacaría a su pueblo de en medio de ellos. ¿Se acuerdan que estamos hablando, hermanos, de la ocasión cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón, hermanos, a decirle que Dios le ordenaba que dejara ir a su pueblo? Ya tenían 400 años allí, hermanos, esclavizados. Y el Señor le pedía a Faraón que dejara ir al pueblo para que lo adorara por 3 días al desierto. Pero Faraón, hermanos, en lugar de obedecer, se enojó muchísimo y le subió la carga a los israelitas, les dio mucho más tarea, mucho más trabajo. Fue mucho más cruel, hermanos, la esclavitud para ellos, hermanos. Entonces, pues esto desanimó completamente al pueblo. Después culparon a Moisés y a Aarón por haber venido a decirles lo que Dios les había mandado. Y mis hermanos, pues Moisés y Aarón también se desanimaron. Que Dios tuvo que confirmar su llamamiento a Moisés y él otra vez puso excusas, pero Dios ya no hizo caso de ninguna excusa. Él le dijo, tú vas a ir otra vez con Faraón y vas a hablar, le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo Dios es firme. Cuando te escoge, hermano, tú no te puedes hacer para ningún lado. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jonás, hermanos? Que Dios lo escogió y él quiso huir para Tarsis, ¿verdad? Quiso ir lejos del mandato de Dios, pero Dios lo regresó, hermanos, en el vientre de un pez, lo regresó otra vez. Digo, vas a ir, ¿cómo que no? Vas a ir. Y hermanos, cuando el Señor te escoge, hermano, es un privilegio para ti. Y tú tienes que estar listo a cumplir la palabra de Dios. Por más excusas que pongas, el Señor, si Él ha puesto su vista en ti, Él se encargará de que tú cumplas tu tarea. Jehová comenzó explicando a Moisés exactamente lo que sucedería. Seguramente esa explicación detallada produjo una gran confianza y fe en estos siervos de Dios, hermanos, que estaban muy desanimados. Estaban muy desanimados. Pero el Señor, hermanos, les trajo una explicación muy detallada. Vean ustedes, en Éxodo 7, 1 al 5, que fue el pasaje que leímos, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales
y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis siervos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vean ustedes, hermanos, así que le volvió a decir a Moisés, tú vas a ir, vas a hablar con él no va a querer escuchar, no los va a querer dejar ir, pero yo voy a empezar a mostrar mis señales, mis maravillas a los egipcios, hasta que finalmente ellos van a salir, mis hijos, del medio de los egipcios. El día de hoy, cuando estamos viviendo en tiempos de gran adversidad en este mundo, mis hermanos, en la santa palabra de Dios tenemos las explicaciones y enseñanzas que nos hacen caminar con aplomo y confianza, pues todo lo que está sucediendo no es más que el cumplimiento de todo lo que el Señor ha planeado, mis hermanos. Por eso podemos asegurar que el cristiano que conoce verdaderamente la palabra de Dios no vive en turbación, sino por el contrario, espera con paciencia lo que sabe que es 100% seguro, la segunda venida de nuestro Señor y todo lo que sucederá en torno a ella, como la victoria del bien sobre el mal y el gobierno personal de nuestro Señor Jesucristo sobre todo el mundo. Cuando la aflicción y los problemas te hagan sentir desanimado, mi hermano, mi hermana, abre tu Biblia, medita en ella y las promesas de Dios te regresarán la fe y la confianza, sabiendo que todo lo que pasa está en perfecto control de Dios, hermano. A veces nos desanimamos cuando vemos las noticias, hermano. Esta semana yo estuve viendo, hermanos, algunos videos que hablan de cómo se está tratando a los cristianos en Norcorea, hermanos, en Corea del Norte, que los matan, hermanos, los tienen trabajando en trabajos forzados, los consideran enemigos del Estado, los consideran traidores, hermanos, a las mujeres, hermanos, las violan, les hacen cosas horribles, hermanos, por ser cristianos, por su fe. Los tienen encarcelados, hermanos. Y es, hermanos, ilegal totalmente tener una Biblia, hablar de Cristo, hablar de Dios. Algunos los han encontrado orando, hermanos, inmediatamente los castigan, hermanos. Es una cosa espantosa la que está sucediendo en aquella nación, hermanos. Sabemos que en los países árabes pasa lo mismo, mis hermanos. Y cuántos están teniendo que sufrir, y eso nos desanima. Pero acuérdate que todo no es más que el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Y que un día todo eso va a pasar, hermano. Todo eso se va a acabar. Y Dios va a traer su justicia sobre aquellos, hermanos, que abusan de su pueblo. Moisés y Aarón, a pesar de sus edades tan avanzadas, hermanos, acudieron con gran fe a cumplir la encomienda de Jehová, su Creador. Ahí en Éxodo 7, del 6 a 7 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ya dos viejitos, hermanos, 80 años, 83 años, pero fueron y cumplieron con lo que Jehová les había encomendado. La gran edad de Moisés y Aarón constituye un verdadero desafío para nosotros
que muchas veces pensamos que a nuestra edad ya no se pueden hacer grandes cosas. Realmente, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sin duda estaremos en lo correcto. Pero si lo hacemos en las fuerzas de nuestro Dios, no habrá nada imposible, pues Dios nos dará siempre la victoria en todo lo que hagamos. Como dice en Isaías 40 del 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que no dudemos, no pensemos nunca que ya no servimos para nada. Y recordemos siempre que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios usará al que esté dispuesto a servirlo, sin importar su edad y su estado físico. Hermanos, a veces nosotros mismos nos descalificamos porque decimos, ay, estoy muy enfermo, estoy muy viejo, estoy muy cansado. No, mis hermanos, si Dios te manda a hacer algo, Él se va a encargar de que lo hagas, estés como estés, porque no vas a ir en tus fuerzas, vas a ir en las fuerzas del Todopoderoso Dios. Ahora, entonces vino el primer enfrentamiento con el diablo, hermanos. El primer enfrentamiento con el diablo se dio con la señal de la vara convertida en culebra. Fíjense, ahí está en Éxodo 7, del 8 al 10, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. ¿Se acuerdan que así le había dicho Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Dice, a ver, tírala al suelo. Y se hizo una culebra. Después le dijo, tómala por la cola, y se volvió a hacer vara en su mano. Entonces dice, echen la vara de Aarón ahí enfrente de Faraón y que se haga culebra. Y así fue, hermanos. Allá fueron, le dijeron, el Señor dice que dejes ir al pueblo, y dijo, ¿qué milagro me muestran? Y echó la vara y se hizo culebra enfrente de Faraón. El diablo, entonces, hermanos, usó a los hechiceros de Egipto e hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Aunque la vara de Aarón, hermanos, devoró las varas de ellos. Pero esto endureció el corazón de Faraón y no escuchó a Moisés y a Aarón. Versículos 11 al 13 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esto nos enseña con claridad que no todos los que hacen milagros son gente de Dios, hermanos. Tristemente hoy día muchísima gente busca más las señales y los milagros
que la sana doctrina de la palabra de Dios, por lo que prefieren la experiencia por sobre el conocimiento. Cuidado, hermanos. Recuerden lo que nos advirtió el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado, que no da buen fruto, perdón, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué tremendo, hermano. No seas, hermano, hermana, de los cristianos que andan de iglesia en iglesia buscando los mejores y más portentosos milagros, los mejores grupos de alabanza o los predicadores que gritan más fuerte, como yo. Si buscas una iglesia, busca una iglesia donde se predique con fidelidad la santa palabra de Dios. Y si tu iglesia es una iglesia así, nunca la dejes, aunque nunca veas actos espectaculares. Amén. Podrás no ver actos así de espectacular, pero si se está enseñando fielmente la palabra, esa es una iglesia buena, hermano. Esa es una iglesia buena. Mis hermanos, vino entonces un segundo enfrentamiento con el diablo. Ya aquí Dios había mostrado que era más poderoso que el diablo, porque la vara de Aarón, que se convirtió en culebra, se comió a las culebras de los hechiceros de Egipto, hermano. Entonces ahí demostró que era más fuerte, más poderoso Dios que Satanás, mis hermanos. Pero vino un segundo enfrentamiento con el diablo, que fue por medio de la plaga de sangre. Viendo Dios que Faraón había endurecido su corazón, ordenó a Moisés que las aguas de Egipto fueran golpeadas con la vara de Aarón para mostrar su poder a Faraón, convirtiéndose estas en sangre, mis hermanos. Ahí está en Éxodo 7 del 14 al 21, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón,
toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El diablo, mis hermanos, entonces mostró otra vez su poder, haciendo lo mismo por medio de los hechiceros de Egipto, lo que volvió a endurecer a Faraón. Hicieron lo mismo, hermanos. Fíjense, versículos 22 y 23 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Aquí, mis hermanos, aprendemos que Satanás puede imitar aún algunos de los portentos de Dios. Por eso es muy importante conocer la palabra para poder detectar a los engañadores y no dejarnos engañar ni confundir. El resultado fue 7 días de sufrimiento de todos los egipcios, hermanos. Tanto, hermanos, que empezaron a hacer pozos alrededor del río, por todos lados, para poder beber agua, hermanos. Fíjense, versículos 24 y 25 dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Los incrédulos siempre preferirán sufrir las consecuencias de su incredulidad antes que creerle a Dios, porque Satanás mantiene cegado su entendimiento para que no les alumbre la luz del Evangelio de Cristo. Debemos entender que nuestro enemigo es poderoso y desea destrozarnos, y no dejará que los incrédulos se conviertan con facilidad al Evangelio de Cristo. Pero también debemos comprender que el poder de Dios es mucho más grande. Amén. Y que en Dios tendremos la victoria. Amén. La santa palabra de Dios en Efesios 6, del 12 al 13, nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, a pesar de estas señales realizadas, aquella vara convertida en culebra, y luego el río convertido en sangre, y todos los estanques y todo donde tenían agua los egipcios, el faraón egipcio seguía con su corazón muy endurecido, y aparentemente nada lo convencería. Pero Dios estaba realizando su perfecta voluntad, castigando por medio de las plagas a los egipcios por todos los abusos
que habían tenido sobre su pueblo por tantos años. Pero esto solo era el principio, pues nuestro Dios seguiría enviando terribles plagas que poco a poco estaban cumpliendo sus propósitos eternos y estaban haciendo reconocer a los egipcios que el único Dios verdadero es y será el Dios de Israel, el todopoderoso Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Mis hermanos, así pues Moisés y Aarón también estaban siendo testigos del poder de Dios. Hermanos, imagínense ver aquella vara convertida en culebra y luego verla comiéndose a las culebras de los hechiceros, hermanos, y luego viendo que al tocar el agua, hermanos, se convertía en sangre. Pues eso también alimentó la fe de esos siervos de Dios, hermanos. Y así va a pasar contigo. Así va a pasar. Tú vas a empezar a ver el poder de Dios en acción, hermano. No te desesperes si no se resuelve inmediatamente tu problema, tu necesidad. Pero sí vas a ver que Dios está obrando, que Dios está trabajando. Y Él nunca va a dejar las cosas a medias. Él las va a llevar hasta un final feliz. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.